Hola a todos y a todas una vez más. Bienvenidos a nuestro podcast de Fe y Café. Hola José, bienvenido. Hola, ¿Cómo buenas estás? a todos. Estoy muy bien, ilusionado con este nuevo episodio que traemos hoy, que seguro que va a ser de mucha bendición para muchas personas. Y si es la primera vez que estás con nosotros, bienvenido a esta mesa donde compartimos un café y compartimos nuestra experiencia de fe, versículos también y cómo vivir nuestra experiencia de Dios en el día a día, en nuestras vidas, ¿no? Pues bueno, os invitamos a que esto sea un espacio para hacer una pausa, para respirar hondo, para tranquilizarnos un poco de la ajetreada semana que llevamos siempre y para volver a mirar la vida con ojos de fe. Eso es, hoy traemos uno de los temas más interesantes, yo creo que más poderosos de nuestra fe del cristianismo, ¿no? Que es la obediencia a Dios. Sí, y hablamos en un tiempo donde se nos anima siempre a hacer lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos, a seguir esa voz interior que nos habla y a vivir sin reglas ninguna. Y al final Dios nos llama a obedecerle y no debemos de ver esa obediencia como una carga, sino como un camino hacia la libertad real. Eso es. ¿Qué es la obediencia a Dios, ¿no? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la obediencia a Dios, ¿no? Obedecer a Dios no significa que seamos un robot, ¿no? Él nos dio libertad, el libre albedrío, ¿no? Ni tampoco significa vivir bajo las reglas de una religión estricta, ¿no? Es responder con amor y confianza al que mejor nos conoce, a Dios, ¿no? Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Entonces estamos viendo la obediencia a Dios como una relación con Él. Eso es. Y entonces yo no obedezco porque me obligan o porque yo me siento obligado a obedecer, sino porque realmente tengo confianza en aquel que me está guiando. Eso es un ejercicio de confianza plena, de reconocer que Él es el soberano, ¿no? Y de dejarnos en sus manos, ¿no? Y yo creo que el mejor ejemplo también lo tenemos en Jesús, ¿no? Jesús obedeció al Padre en todo, ¿no? Incluso cuando le costó, incluso cuando no entendía todo desde su parte humana, ¿no? ¿Y por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Tú qué crees? Yo creo que nos cuesta mucho obedecer porque desde pequeños nos enseñan que muchas veces la obediencia nos quita libertad, es la pérdida de libertad para nosotros, pero en realidad debemos entender que la verdadera libertad está en vivir realmente dentro del propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. Eso es, ¿no? Y es que vivimos rodeados de mensajes como haz lo que quieras, ¿no? Vive tu vida, ¿no? Tú puedes crear tu propia verdad, ¿no? Cuando solo hay una verdad, ¿no? Nadie puede decirte lo que debes hacer, ¿no? Esos son los mensajes que nos bombardean muchas veces la sociedad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nuestra voluntad nos lleva al caos, ¿no? Al cansancio, a la confusión? Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Wow. Qué importante es seguir el camino de Dios aunque no lo entendamos, porque muchas veces el camino nuestro, ¿no? El que nosotros queremos, ¿no? Cuando no estamos en la voluntad de Dios, ¿no? El que nos enrocamos a veces, ¿no? Es un camino de perdición, ¿no? Aunque en el corto plazo no lo veamos, ¿no? Y me gustaría que viéramos algunos testimonios, algunos personajes bíblicos, ¿no? Y algunos versículos también, ¿no? Que nos hablan de la obediencia, que son ejemplos también de la obediencia, ¿no? Pues creo que un ejemplo muy guay es el personaje de Abraham, cuando Dios le dice, Abraham, deja tu tierra. ¿Y tú qué crees que hace? ¿Dudarlo? Que va. Abraham obedece incluso sin saber a dónde iba. Dice Hebreos 11:8, y salió sin saber a dónde iba. Y realmente por su obediencia Abraham fue bendecido. De eso nace una nación entera y también una promesa eterna. A mí me gusta mucho como ejemplo, ¿no?
de la época de los reyes, ¿no? Del Antiguo Testamento, ¿no? Un rey que gobernó muy joven, ¿no? Pero que fue muy sabio, ¿no? Y que siguió la voluntad de Dios, ¿no? Y uno de los buenos reyes, ¿no? Que sí pudieron gobernar, ¿no? En Israel, ¿no? Su historia la encontramos en Segunda de Reyes 22-23 y me refiero al joven rey Josías. Fue un rey muy joven que se encontró con el libro de la ley, ¿no? Esa ley que Dios había propuesto para el reino para Israel, ¿no? No se seguía, ¿no? Era completamente lo contrario a lo que se hacía en el día a día, ¿no? Entonces él se empeñó en obedecer la ley sin reservas, ¿no? Restaurando la adoración al único Dios, ¿no? Y restaurando el reino, ¿no? Qué importante es entender que volver a Dios con seriedad, a su palabra, a sus mandatos, ¿no? Muchas veces nos puede confrontar con el resto, nos puede confrontar con el mundo, ¿no? Pero nos trae y nos lleva al único camino, bueno y verdadero, ¿no? Y un camino lleno de bendición, ¿no? Y obedecer también implica reforma personal, ¿no? Es un hacia adentro, ¿no? Pero también implica reforma hacia afuera, ¿no? Él reformó como rey también la nación, ¿no? Qué importante esto, ¿no? A mí me gustaría hablar del personaje por excelencia cuando hablamos de obediencia, y no es otro que Jesús. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente hasta la cruz. Y gracias a esa obediencia, tú y yo hoy tenemos vida. Así es, ¿no? Me acuerdo también de otro ejemplo, ¿no? De Hechos 9 del 10 al 17, ahí encontramos la historia de Ananías, ¿no? Es muy curioso esta historia, es muy bonita, ¿no? Porque resulta que Pablo, San Pablo que conocemos, ¿no? El Pablo de las epístolas, ¿no? Antes era un perseguidor, ¿no? De los primeros cristianos, ¿no? Él era un aguerrido fariseo, ¿no? Y perseguía a los cristianos, ¿no? Entonces, ese Saulo, ¿no? Que era, ¿no? Perseguidor de los cristianos. Resulta que camino a Damasco tiene ese encuentro personal con el Jesús resucitado, cae del caballo, pierde la vista, ¿no? Y tiene ese momento de conversión profundo. Pero esa experiencia solo la conocía Pablo y los que iban con él, ¿no? Al mismo tiempo, Ananías, un fiel siervo de Jesús, ¿no? Un seguidor de Jesús, ¿no? Está orando y recibe de Dios que vaya a orar por Saulo para que recobre la vista, ¿no? Eso es muy loco. Es decir, le estaba pidiendo Dios, ¿no? Que fuese a casa del perseguidor que lo estaba buscando para matarlo, ¿no? Y que orara por él, ¿no? Y claro, él se quedó, pues imagínate, ¿no? Que es como decirte, vete a la boca del lobo, ¿no? Así es. Lo que no sabía Ananías es lo que había pasado, ¿no? Que había tenido ese proceso de conversión. Ese Saulo, que él había escuchado hablar de él, ¿no? No era el Pablo de entonces, ¿no? Que estaba en ese proceso ya de conversión, era una nueva criatura, una nueva persona, ¿no? Pero qué importante que él no rechistó y confió en lo que Dios le pedía, ¿no? Y fue a orar por Pablo, ¿no? Dice que la palabra de Dios, ¿no? Que se le cayeron como una tela de los ojos, ¿no? Y que recobró la vista a Pablo, ¿no? Esto nos enseña, la obediencia muchas veces nos lleva a lugares incómodos, pero si es parte del plan de Dios, Él te va a respaldar. Amén. A mí me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿cómo crees tú que podemos aprender hoy día a obedecer a Dios? Lo primero que yo diría es que para obedecer a Dios hay que escuchar a Dios, ¿no? Hay que saber de Él, ¿no? Hay que escuchar lo que Él quiere, ¿no? Y lo primero que tenemos es su palabra, ¿no? La Biblia, ¿no?
Ahí está la palabra de Dios revelada, ¿no? Y como hemos dicho en el capítulo de Cuando no oyes la voz de Dios, que recomendamos que si no lo conocéis y no lo habéis visto, pues podáis verlo, ahí damos algunas recomendaciones, ¿no? Pero yo me quedo con el Salmo 119, 105 que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿no? Bueno, que recordemos que la palabra de Dios, que ya ha sido revelada, ¿no?, es luz en nuestro camino, ¿no? Así es. Creo que también es importante rodearnos con personas que también desean obedecer a Dios, y en eso nos referimos siempre a nuestra comunidad de fe, a personas que creen lo mismo que tú y a aquellos hermanos y hermanas en Cristo, ¿no? Dice Proverbios 13:20 que el que anda con sabios, sabio será. Así que creo que no hay mejor persona en este mundo que rodearse, que son personas que también quieran obedecer a Dios igual que tú. Eso es, ¿no? Otra de las cosas nucleares, ¿no?, yo creo que para conocer la voluntad de Dios y para obedecer, por tanto, la voluntad de Dios es la oración, ¿no? Y también tenemos un capítulo, la oración sincera y sin postureo, ¿no?, que os invitamos también, que si no lo habéis visto, ¿no? Y es que también entendamos que obedecer empieza también con la oración y con la humildad, ¿no? Con la humillación también de entender que Él es un Dios soberano, ¿no? Y que nosotros somos siervos de Él, ¿no? Queremos aspirar a ser siervos de Él, ¿no? Y creo que hablando también de la soberanía de Dios, es importante confiar en que Él ve el plan completo, aunque tú veas solo un trocito y ese trocito no lo entiendas. Entonces, es verdad que muchas veces no entendemos su voluntad o lo que nos está pidiendo, pero sí es verdad que podemos confiar con todo nuestro corazón en su corazón y en que su voluntad para nosotros es perfecta y siempre va a buscar el bien nuestro. Tenemos muchos testimonios, ¿no?, de muchas personas, ¿no?, y sobre todo también de muchos jóvenes, ¿no?, que muchas veces nos ha tocado en nuestro ministerio también ayudar, acompañar, ¿no?, que ocurre, ¿no?, que muchas veces en oración, ¿no?, buscando la dirección del Espíritu Santo, ¿no?, buscando la voluntad de Dios, ¿no?, reciben con fuerza, ¿no?, que tienen que soltar algo, ¿no? Soltar algo de la mochila, ¿no?, con la que caminan, ¿no? Puede ser una relación tóxica que están teniendo, ¿no?, una amistad tóxica, ¿no?, un consumo de algo, ¿no?, que no le está ayudando a acercarse a Dios, ¿no?, y a entregarse verdaderamente a Dios. Por ejemplo, puede ser los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, puede ser una sustancia tóxica, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y que muchas veces es difícil cortar, romper, ¿no?, pero que reciben de Dios que tienen que hacerlo, ¿no? Y meses después, ¿no?, cuando en esa lucha salen vencedores, ¿no?, reciben la bendición, ¿no?, de esa libertad que te da cuando te desatas de cordones de este mundo, ¿no?, que te atan al pecado, que te atan a diferentes cuestiones que no te permiten ser libre como Dios quiere, ¿no? Muchas veces confundimos y creemos que seguir a Dios es como una esclavitud, ¿no? Y cuando verdaderamente sigues a Dios te das cuenta que eres verdaderamente libre, ¿no? Porque has roto todas las cadenas que te atan a muchas cosas, ¿no?, que te quitaban verdaderamente tu voluntad de forma inconsciente, ¿no? Yo recuerdo que durante muchos años fui fumador, ¿no?, y dependía de esa sustancia, ¿no?, y me sentía libre porque podía fumar y era esclavo de eso, ¿no? Pues como eso ocurre con muchas cosas, ¿no? Muchas cosas ocurren que nos atan, ¿no? Nos atan al pecado, ¿no? Nos atan a cuestiones que no nos dejan ser libres, ¿no? Y estar en los caminos de Dios es el camino de libertad. Me gusta lo que dices porque, bueno, no solo muchos jóvenes, sino en nuestras vidas propias, ¿no? Muchas veces hemos pasado por cosas que no entendíamos, pero al final de todo hemos confiado y hemos visto que Dios ha obrado en nuestro favor. Y hay una frase que a mí, la verdad es que me ayuda mucho, no sé si alguna vez lo compartió contigo, pero cuando no entiendo algo digo: Señor, tú me has mandado, yo te creo porque tú me lo has dicho. Y para adelante. Amén. ¿No? Y es verdad que muchas veces lo he pensado y digo: sí, es verdad, Dios me va a ayudar y que sea lo que Dios quiera. Eso es, ¿no?
Bueno, me gustaría que viéramos también algunos versículos poderosos que nos pueden ayudar a comprender mejor, ¿no? A aferrarnos también a la obediencia, ¿no? Que Dios nos pide, ¿no? O le gustaría que tuviésemos, ¿no? Desde nuestra libertad, ¿no? Pues yo traje para compartir contigo Deuteronomio 10, 12 y 13, que dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti el Señor tu Dios? Solo que lo respetes y andes en todos sus caminos, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas sus mandamientos y estatutos. Al final, obedecer no es solamente seguir reglas, sino que es vivir con amor y también con reverencia, y eso es algo voluntario. Muy bien, ¿no? Qué importante, ¿no? Yo traigo uno de Primera de Samuel 15, 22, ¿no? En la época del Antiguo Testamento, ¿no? Donde se hacían sacrificios, ¿no? Para la expiación de los pecados y demás, ¿no? Fíjate lo que dice tan potente, ¿no? Es una pregunta, dice: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Y Él contesta diciendo: el obedecer vale más que el sacrificio, ¿no? Qué importante, ¿no? No buscar un sacrificio para Dios, ¿no? Sino obedecer sus mandatos, su palabra, la voluntad que Él tiene para nosotros, conforme a ese propósito maravilloso y divino que ha diseñado para nosotros, ¿no? Eso es lo que Él quiere, ¿no? Obediencia, no rituales, ¿no? Dios quiere nuestro corazón, no solo nuestras acciones externas, ¿no? Me gusta también mucho lo que dice Ezequiel 36, 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Me impacta mucho porque antes he dicho que es algo voluntario, pero no es solamente un esfuerzo humano nuestro. Con eso no basta, sino que la obediencia verdadera es fruto del Espíritu Santo en nosotros. Eso es, ¿no? Precisamente el mismo Jesucristo, en Lucas 6, ¿no? Habla precisamente, ¿no? Del dar frutos, ¿no? Y concretamente justo después de hablar de eso, ¿no? Lucas 6, del 46 en adelante, ¿no? Dice: el mismo Jesucristo le dice a sus discípulos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A mí me parece esa pregunta, wow. ¿Cuántas veces le llamamos Señor, Señor, ¿no? Incluso nos arrodillamos, ¿no? Pero nos manda algo y no hacemos lo que nos pide, ¿no? Y Él continúa, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y no se queda ahí y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre una roca, ¿no? Sobre una peña, ¿no? Y cuando vino una riada, ¿no? El río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo mover, ¿no? Porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó la palabra, ¿no? Y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, la cual la ría con ímpetu golpeó, ¿no? Y fue grande la ruina de aquella casa, ¿no? Qué importante lo que dice este versículo en Lucas 6, del 46 al 49, que os invito a que lo leáis, lo meditéis, lo oréis, ¿no? Porque todo aquel que va a Jesús, oye sus palabras y las hace, es su seguidor y edifica su vida, su casa sobre roca firme, ¿no? Y la tempestad no la derribará, ¿no? Qué importante y qué hermoso, ¿no? Este versículo, ¿no? Qué poderoso, ¿no? Creo que deberíamos de sacar algunas conclusiones de todo esto que estamos hablando hoy. Y me parece bien. Creo que algo importante que podemos quedarnos es que obedecer es vivir. Y que obedecer no es resignarse, que es escoger el mejor camino, que es confiar
en lo que Dios quiere para nosotros y saber que siempre es lo mejor. Y como hemos dicho antes, aunque al principio no lo parezca y que tengamos esas dudas o ese miedo, pero como hemos dicho, tú lo has dicho y yo te creo. Uh-huh. No sé en qué momento estás hoy, pero si estás dudando, si hay algo que sabes que Dios te está pidiendo que hagas, no tengas miedo, obedece. Dios bendice la obediencia mucho más de lo que imaginamos, ¿no? Uh-huh. Dice Deuteronomio 28, del 1 al 2, ¿no? Y será que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, ¿no? Así es. Me gustaría que me dijesen, ¿no? En resumen, ¿qué es la obediencia a Dios y en qué consiste? Pues creo que podemos resumirlo en 4 puntos, que es obedecer a Dios, es, en primer lugar, escuchar su voz. ¿Cómo? A través de su palabra, lo primero. A través de lo que el Espíritu Santo nos revela y a través de las circunstancias que estamos viviendo. En segundo lugar, responder a ese llamado con fe, aunque al principio no entendamos todo lo que está escrito en ese plan de Dios para nosotros en ese momento. Así es. En tercer lugar, actuar con amor. Obedecemos a Dios por amor y no por obligación. Lo hemos dicho en programas anteriores, Jesús no nos obliga a seguirle, nos invita a seguirle. Así que lo hacemos por amor y no por obligación. Y en cuarto lugar, debemos de permanecer firmes, aunque sea eso a veces un poco difícil. Incluso impopular a veces, ¿no? Bueno, y ya con esto llegamos a nuestra sección peli, canción o libro. Llevamos varios capítulos recomendando algún libro, ¿no? Sí. Así que hoy me parece que tú traes una canción, ¿no? Sí, además me encanta. Es Al taller del maestro, de Alex Campos. Maravillosa Hay canción. Un trocito que dice: al taller del maestro vengo, pues él me ayudará. Al final, obedecer duele, muchas veces duele, es doloroso el proceso, pero ese proceso de obediencia nos transforma. Esta canción de Alex Campos habla de que a veces pasamos por procesos que no entendemos, pero que al final nos moldean más a como Jesús quiere que seamos. Muy bien, y mientras tú vas pensando el hashtag, que no sé si lo traes pensado, yo tengo una canción que no sé si conoces, que se llama Obediencia, de Eric Bustamante. La he escuchado por primera vez esta mañana mientras terminábamos de preparar este capítulo y me ha encantado, así que recomiendo yo también esa, y así dejamos 2 canciones que dejaremos también en la descripción para que podamos escuchar y podamos aprender más sobre la obediencia de Dios, ¿no? Y qué bonita esa canción de Alex Campos que recomendaban, ¿no? Y ir al taller del maestro, ¿no? A que trabaje con nosotros, ¿no? Y dejarnos trabajar también por él, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el hashtag? ¿Lo tienes pensado? Creo que como hemos hecho mucho hincapié en que obedecer a veces duele, a veces es difícil, pues obedece aunque duela. Obedece aunque duela. Con ese hashtag nos despedimos. Hasta el próximo episodio, hasta la próxima semana. Chao. Chao.